Lo que viene es una denuncia que ha hecho un joven repartidor de delivery porque señala que fue atropellado por una mujer en el estacionamiento de una pollería en San Borja. Él requiere ser operado, tiene un problema en las piernas, incluso podría no poder caminar durante un buen tiempo y ha reclamado que la persona que lo atropelló no se está haciendo cargo de su responsabilidad. Pero ¿qué pasó realmente y qué dijo la persona que lo arrolló? En principio parece le contestó a nuestra reportera, pero no quiso dar una entrevista ante cámara. Es la consecuencia de la imprudencia y la poca empatía. El estacionamiento de una conocida pollería en San Borja fue el escenario de un accidente en donde la víctima es un repartidor de delivery. Un vehículo color plateado entró al área y, lejos de colocarse en el espacio señalizado, ingresa al lado en donde se encuentran los motorizados, esperando que salga algún pedido. Fue el momento de voltear y querer estacionar en uno de estos espacios que no se percata del trabajador identificado como Muskie Albarracín Falvi, quien se encontraba sentado cuando le pasó una de las llantas sobre el pie. Ahí no está señalizado, es un lado donde no se puede estacionar nadie, los estacionamientos están hacia la izquierda o hacia la derecha. La señora ha sido imprudente, no me ha visto y se ha metido. La señora baja a insultarme con su familiar, a decirle que yo soy un muerto de hambre, que quiero plata, seguro que es venezolano, no me ha ayudado en ningún momento, no me ha dado la ayuda, es más, ha dado la fuga. Lilian Ganosa es la mujer de lentes oscuros que manejaba el vehículo. Pasaron varios minutos para que bajara a ver el estado de salud del hombre, que se ganaba la vida en 2 trabajos diferentes, pues es padre de una numerosa familia. Tengo 4 hijos. Ahí está el video, la realidad no me ha visto. Yo sé que de repente ha sido un accidente, pero que tenga corazón, que le puede pasar a algún familiar de ella. Yo no soy una persona con una gran economía, yo soy una persona que vive del día a día. La víctima tiene una fractura en el tobillo, por lo que será operado en una clínica gracias al seguro que el centro de trabajo le dio. Ahora se encuentra preocupado por cómo mantendrá a su familia en estos 4 meses de para. Nos comunicamos con la parte denunciada, quien señaló que todo está ya en investigación y aseguró que sí está al tanto del estado de salud del motorizado. Bueno, ojalá se pueda remediar este problema y ojalá este joven reciba la ayuda que requiere para que pueda someterse a esa operación. Pero lo que vamos a ver a continuación son imágenes que nos recuerdan el crimen atroz y condenable contra una mujer venezolana que fue atacada, asesinada, vamos a ponerlo así, porque fue arrollada sin piedad. El caso de Andreina. Andreina hoy recibió el último adiós, la enterraron. Estas son imágenes que nos llegan primero desde San Bartolo y luego desde Punta Negra, donde ella fue enterrada. Podemos ver las escenas de dolor, a sus amigos con la fotografía de Andreina ahí, las oraciones, todos con flores en la mano. Este es un caso que nos conmovió a todos porque ella pidió ayuda en un momento en el que ella prácticamente había advertido que había sido abusada sexualmente, salió desesperada, ¿no?, a defenderse. A ver, vamos a escuchar lo que dice su amiga. Muchas gracias. Te doy lo fuerte. A ver, estamos viendo las imágenes precisamente del momento del entierro y ustedes veían la pantalla de un teléfono ahí y era uno de los amigos que había comunicado a la familia de Andreina para que puedan ser parte de la ceremonia. Es un caso particular, yo recordaba y les juro que no sale de mi memoria, no olvido esas imágenes cuando ella corre desesperada para sindicar, acusar a los que, de acuerdo a su versión, se habían aprovechado de ella, la habían violado. Estos 2 sujetos, de manera cobarde, suben a una camioneta y la arrollan,
¿no? Y ella cae porque se subió, trató de subir al carro para detenerlo, se cae y la atropellan. Hoy hay una situación que preocupa a sus amigos, a la gente que la quiere. En primer lugar, los restos de Andreina no podrían ser repatriados. Y no podrían ser repatriados porque todavía hay que realizar una serie de investigaciones. Y para que éstas concluyan, sus restos deben permanecer en nuestro país. Y lo otro que nos piden los amigos es transmitirle a nuestros televidentes, a quienes nos están escuchando y viendo, si es que podemos hacer algo para ayudar a los 5 hijos de Andreina que están en Venezuela. No nos olvidemos que ella trabajaba aquí, estaba solita, no tenía mayor familia para poder enviarle dinero a sus 5 pequeños. Es una madre trabajadora. A un lado estamos viendo ahí la información de los gritos cuando ella pide que llamen a la policía, y en la otra ventana estamos viendo cómo concluye finalmente en una primera etapa, porque hay que decir que mientras la investigación no llegue a determinar y a castigar a los responsables, la historia no terminará. Pero son imágenes de dolor que nos recuerdan la frustración que se puede sentir, ¿no?, cuando se ha perdido a una persona querida que en todo momento trató de defenderse y de pedir justicia para ella. Señor, te doy gracias. Escuchamos nuevamente a los amigos que están ahí expresando una oración, y les decía yo, tratando de comunicarse con la familia para a la distancia hacerlos parte de estos momentos tan duros y tan difíciles. Me quedo con la fortaleza que tuvo hasta el final. O sea, la prensa que pudo estar en el lugar de los hechos, que pudo hacer el recorrido, y los que vivimos ahí, vemos que no fue un pequeño tramo. Fueron más de 500 metros en los que ella se aferró por su vida. Porque quería ella hacer justicia, porque no quería de que ellos se vayan, que ellos se escaparan. Sí, le hemos dado fortaleza a su mamá, pero no es lo mismo. Perdió a su hija y unos niños que quedaron sin una mamá y ella sin una hija. Ahí escuchábamos a sus amigos, porque hay que repetir, no muere en la soledad más absoluta. Pero realmente estos amigos demuestran el verdadero sentido de la amistad, ¿no? Para eso están. Fíjense ustedes cómo ellos la han, ¿no?, con oraciones, con flores, de alguna manera han cumplido. Nadie merece morir en un país extranjero, además en una circunstancia como esta, y menos en la soledad. Estos amigos están perseverando. Yo quiero repetir, si ustedes en casa nos están viendo y tienen algo o quieren comunicarse de pronto con alguno de ellos para enviar ayuda a los hijos de esta mujer, de verdad, comuníquense con nosotros, porque ahí está esta cadena de solidaridad que la verdad brota entre los peruanos cuando somos testigos de injusticias como esta. Su amiga decía, me voy a quedar con su voz fuerte hasta el final, con esas escenas que nos impactaron a todos. ¿A quién no se le heló la sangre o la piel, no se le erizó la piel cuando veíamos a esa mujer trepada del parabrisas del vehículo? Y estas personas, decía yo, indolentes, porque la vieron ahí y continuaron avanzando como si nada. 2 personas que ingresaron a su casa para instalar internet, no técnicos, pero que fíjense ustedes en lo que terminó. Ella no regresará a Venezuela, decíamos, porque las investigaciones todavía continúan, pero bueno, esperemos que la justicia sea justicia, y eso significa que llegue pronto a castigar a los responsables. Vamos ahora con una nota exclusiva que tiene con otro momento doloroso, porque no nos olvidemos que detrás de lo que ocurrió en Patás hay 13 trabajadores asesinados, 13 personas que fueron contratadas, ¿no?, para prestar un servicio de seguridad. Ese es un tema que investigará la policía, pero vamos, 13 seres humanos que finalmente fueron asesinados de la manera más cruel y sanguinaria. ¿Correcto? Ellos trabajaban para una empresa. El jefe de estas personas tenía un teléfono, y lo que Jessica Lara ha conseguido en el siguiente reportaje es precisamente el deslacrado de ese teléfono celular. El nombre de esta persona es Luis Alberto Chuquisuta. Están los chats, están las conversaciones inéditas, incluso de antes, minutos apenas antes de ser detenido, que pueden revelar mucho sobre lo que realmente ocurrió. El reportaje con información exclusiva, como siempre, de Jessica Lara.
A poco más de un mes de registrada la más sanguinaria masacre en Patás que paralizó a todo el país, en exclusiva conozcan ocurre ahora mensajes y fotos del celular de uno de los presuntos responsables según la policía y hoy en libertad, así como sus reveladoras declaraciones del minuto a minuto de este crimen. Ellos se quedaron atrapados en ese lugar. Mi persona y el resto de personal seguimos cubriendo servicio hasta el domingo. Él es Luis Alberto Chuquisuta, identificado por la policía como alias Piscis. Fue capturado el 2 de mayo en San Juan del Lurigancho con el arma de uno de los 13 asesinados en un socavón en Patás. Desde esa fecha, su nombre ha sido clave en la investigación de este crimen para conocer no solo cómo operaba la ilegal empresa de seguridad R&R de estos dos policías que los contrataron, sino también para identificar a otros presuntos cómplices de los autores de esta masacre. Según su testimonio a la policía al que accedimos en exclusiva, Piscis llegó a Patás contratado por la empresa R&R para cuidar el socavón 2520 por 4.000 soles mensuales que le entregaban en efectivo. Ahí asumió el cargo de jefe de grupo, teniendo a su mando 60 agentes de seguridad privada, incluidos los 13 hombres que fueron asesinados. Fue la mañana del viernes 25 de abril que Piscis y todo su comando llegaron a resguardar este socavón con las armas largas que la empresa R&R les daba sin dejar registro alguno. No fue hasta las 5:30 de la tarde del día siguiente que este sujeto asegura fueron interceptados por mineros ilegales que perforaron y derrumbaron parte del socavón, bloqueando el paso y quedando atrapados 13 de sus hombres. Es así como a los minutos se desata un enfrentamiento armado. Al regresar nuevamente al punto, encontramos a 4 de mis compañeros haciendo uso de su arma de fuego. También había respuesta de disparos de parte de personas de la minería ilegal. Tras el cese del fuego, los agentes de seguridad que lograron escapar, lejos de ir en busca de la autoridad, se quedaron en el socavón trabajando hasta el mediodía del domingo 27. Es aquí donde los reflectores empezaron a apuntar como sospechosos a alias Piscis y José Ramiro Lozano Peche, alias Técnico, el reclutador de estos agentes que huyó del campamento minero 2 días después del ataque. Alias Técnico es el responsable porque decía que iba a coordinar, pero no hizo nada. Estos chats extraídos de los 2 teléfonos de alias Piscis a los que accedimos dan cuenta de lo ocurrido. Sus propios compañeros en este chat, que lleva el nombre Resguardo La Poderosa, los indicaron junto a alias Técnico como los responsables de este crimen. Incluso uno de sus compañeros aconseja a Luis Chuquisuta escapar del país. El registro de llamadas de los teléfonos de Chuquisuta muestran también una cercanía entre él y alias Técnico, con quien registra varias llamadas antes y después de la masacre. Hay un mensaje que ha llamado la atención de la policía y es este donde una persona identificada como Alex le envía a Luis Chuquisuta unas coordenadas y rutas de acceso a un socavón, mensajes que las autoridades ya investigan. Imágenes, videos y hasta llamadas claves que ayudarán al avance de la investigación para que la muerte de estos 13 hombres no quede impune. Ahora, no nos olvidemos de algunos datos importantes, como por ejemplo que la empresa que contrata a los trabajadores que fueron asesinados era dirigida por 2 policías en actividad. Aquí tengo los nombres para recordar: Jean Paul Alexander Bastidas Rodríguez y Franklin Jonathan Pérez Vargas. Ellos son los que manejan esta agencia y de ellos todavía no sabemos nada. Otro dato interesante: entre 2019 y 2024, es decir, los últimos 5 años prácticamente, y de acuerdo a información del portal Ojo Público, 96 policías están siendo investigados por vínculos con la minería ilegal. Y es que saben una cosa, el gran problema de nuestro país, más allá de la minería ilegal, es la corrupción.
El narcotráfico mueve millones, ¿no? Millones de soles, millones de dólares. La minería ilegal, lo propio. Hablamos de los mineros artesanales, de los mineros ilegales, de que por favor, estado de sitio, más fiscalización. Pero nos falta hablar de la corrupción que se ha instalado en el sistema. 96 policías investigados, no es poco. Atención al Ministerio del Interior, si no limpiamos la policía de malos elementos, de nada va a servir declararla en emergencia o dotarla de todos los recursos. Necesitamos realmente policías honrados, fiscales honrados, jueces honrados. De lo contrario, seguiremos. Y los ciudadanos no podemos ceder, no podemos tolerar nada de que no importa, ¿no? Es corrupto, pero hace obra. No, tenemos que cambiar esa mentalidad que en muchos de nosotros se ha instalado. Seamos honestos, eso no va más. Pero vayamos a la delincuencia, además, y a esta historia de los chalecos. Un tema del que hemos venido hablando, porque además lo habíamos... Creo que no hemos sido los únicos, no vamos a monopolizar esa advertencia, porque especialistas han aparecido en diversos medios de comunicación señalando que esa medida no, que ya había antecedentes y que no. Hemos visto cómo con chaleco o sin chaleco roban celulares, incluso van más allá, ¿no? Detonan explosivos. Pues la situación continúa, no cambia. Más robos con chaleco o sin chaleco a bordo de motos. Véanlo ustedes. Siguen robando al paso con todo y chaleco. Este hombre corre preso de la furia y la indignación ante la inminente fuga del delincuente que le arrebató su celular. Ocurrió muy cerca del Coliseo Amauta, en Cercado de Lima, en donde los vecinos denuncian que estas situaciones son constantes en las calles. Acá no respetan nada, mano. Nos roban hasta la puerta de la casa, nos roban. Ante estos repetidos escenarios, se agudiza la polémica sobre la efectividad del uso de este chaleco reglamentario, ya que habría quedado en evidencia que es nada más que un saludo a la bandera. Yo siento temor cuando alguien se me acerca, incluso cuando estoy en el ómnibus y un motorizado se acerca, también tengo temor que le vayan a hacer algo. Pero en la variedad que está el gusto de estos criminales, ya que las motos son solo su medio de transporte preferido, pero no necesario. El peligro puede caminar tranquilamente, buscando su oportunidad, y luego huir como si nada en un mototaxi. Aunque esta vez el escape fue bastante accidentado. La lucha contra estos miserables lleva persecuciones sacadas de una película de acción, en donde algunas situaciones el bien le gana al mal. ¿Por qué te corres? No importa si estos indeseables van en moto, mototaxi o a pie, si van con chaleco o no, el crimen no distingue uniforme ni transporte y la delincuencia está al acecho, caminando entre nosotros con total impunidad. Hemos hablado de corrupción, pero a ver, quiero hacer un alto en la información, porque a veces la corrupción se va disfrazada de proyectos de ley. Y ha ocurrido algo que yo creo que vale la pena que ustedes sepan y entiendan. Hay un proyecto de ley impulsado por la bancada de Fuerza Popular para que los congresistas sean eximidos de neutralidad política durante la campaña electoral. ¿Qué significa esto? Como saben, el próximo año vamos a escoger a un Congreso distinto. Habrá diputados y senadores, y algunos, o varios, o muchos de los congresistas actuales van a postularse a la reelección porque quieren ser senadores. Entonces, ellos han presentado un proyecto de ley para que no sean juzgados y puedan hablar de política, ¿no? Y estén eximidos, es decir, que no se les reclame el proselitismo. En pocas palabras, que puedan hacer campaña. 10 bancadas en el Congreso, como no, han aprobado esta medida. Ahí está, la semana de representación, por ejemplo, van a poder viajar con dinero del Estado, ¿correcto? Van a poder tener acceso a medios de comunicación. Es decir, corren con ventaja frente a otros candidatos, pero repasemos algunas de las más importantes de estas 10 bancadas. Fuerza Popular, que es la que impulsa el proyecto, Perú Libre, ¿no? Fíjense ustedes la sociedad, Renovación Popular, Somos Perú y Acción Popular. Y me quedo corta,
hay que estar atentos porque así, por debajo de la mesa, de pronto y no se aprueban leyes que cambian el panorama electoral y que pueden poner en peligro una elección libre y democrática. Así que atención. Vamos a ir a la pausa, pero vamos a regresar en Ocurre Ahora con el homenaje y realmente con un tono, amenazante, puede ser la palabra más adecuada, respondía a las quejas que le hacían. Este conductor no tuvo ninguna consideración con un señor, un adulto mayor, que le increpó la tardanza de los buses. El número de placa, que lo tenemos aquí del bus, indicó que registra una deuda de más de 6.000 soles por papeletas pendientes desde el año 2021. Entre las infracciones se encuentra el exceso de velocidad, manejar sin brevete, recoger o dejar gente fuera de los paraderos, estacionarse en zonas prohibidas y una larga lista más. Los usuarios piden mayor filtro en las contrataciones a la empresa. Pues, a los señores de El Chino, que sean un poco más cuidadosos a la hora de contratar a sus choferes. Cuidado, que pasamos con el amor, siempre cuidado. Vas a apurar, levántate temprano, levántate temprano. Agencia de Oficialismo de Lima Norte. La cobra todavía después de Toyota, tomó como 4 soles. Mira. ¿Quiere que te cobre barato? Vas a verlo, ahora, vas a verlo. No me amenaza, viejo, no amenaza, ¿qué haces calladito? ¿Qué amenaza? A ver, tranquilo, tranquilo, no estás faltando respeto, sino que te alteran. Estás con la mala amargura. En Fuente no te demoró media hora, señor. Viejo, no estás peleado con el combi todavía aún. ¿Cuál combi, viejo? ¿Cuál combi? ¿Qué hablas? Sí. Le ha roto la luna, pela dentro del espejo. Por Dios, llegar a los gritos, así responderle al pobre señor que le reclamaba que no se olvide que son sus clientes. Después jalan pasajero. ¿Qué pasajero va a querer subir con ese trato? Vamos a hablar de Vladimiro Montesinos porque, aunque no lo crea, ha pasado de ciertas observaciones. El Congreso publicó por insistencia para que los medios públicos y privados de manera gratuita cedan el 10% de su programación en horario familiar para que el Estado, las instituciones del Estado puedan emitir una serie de mensajes para defender o luchar contra la violencia de género. Pero esto puede servir como un camuflaje para mensajes de otro tipo y para que mañana más tarde digan, bueno, ahora necesitamos otro 10% para la inseguridad y otro 10% para cualquier otra cosa, para la salud. Y así poco a poco ir entrando en la programación a la que usted tiene derecho, con la libertad de información que se debería respetar. Esto es lo que ha dicho la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Esta medida vulnera principios fundamentales de la libertad de expresión y la independencia editorial que los medios privados poseen. La obligación de ceder parte significativa, además, al Estado, disfrazada de una noble causa, es importante la palabra disfraz, representa una forma de intervención directa en la línea editorial. Instamos al Congreso de la República a derogar esta ley y enfocar sus esfuerzos en construir políticas públicas articuladas que realmente beneficien a la población en lugar de adoptar medidas que perjudican y debilitan a los medios de comunicación, a los derechos fundamentales, a la democracia. Aquí, en Ocurre Ahora, hablamos del feminicidio, tocamos temas de violencia contra la mujer. ¿O preferirían ustedes que en lugar de poner nosotros esas notas vayan avisos del Ministerio de la Mujer, a quienes además les reclamamos que hagan algo por esas mujeres? Ministerio de la Mujer que además este gobierno pensaba disolver, ¿ah? Así que esto huele raro. Hay una trampa aquí, atención. Y este es otro comunicado, vamos al otro. Eran dos, ¿correcto? Este es de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y creo que tengo otro también. Si no lo tengo, aquí está, el comunicado de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR Perú. La Asociación Internacional expresa su preocupación y rechazo ante la reciente aprobación de una ley en el Perú que impone a todos los medios de comunicación una franja obligatoria del 10% para contenidos determinados por el Estado. El Estado será el productor de esos contenidos. Nosotros nos podemos equivocar y usted nos premiará o nos castigará con su sintonía, pero esta medida vulnera principios fundamentales, porque lo que tendría usted en su pantalla es un contenido preparado por el Estado, instituciones que tienen nada de aprobación en este momento y que nos deben explicaciones y además tienen que dedicarse a hacer lo que les corresponde y no hacer algo que podría ser perfectamente propaganda política amparándose en esta noble causa. Así que
finalmente dice: desde la I reiteramos que los medios de comunicación privados tienen el derecho legítimo de definir libremente sus contenidos sin injerencias ni imposiciones estatales. Mucho ojo con esto, mucho ojo. La libertad de expresión es el pilar de nuestra democracia, que no es perfecta, que es débil, tiene muchos problemas, pero finalmente es libertad al fin. Muy bien, vamos ahora con Lucha Fuentes. ¿Perdón? La crisis en Cristal, correcto. Antes de rendirle homenaje a nuestra querida Lucha Fuentes, vamos a hablar de lo que ocurrió anoche con Sporting Cristal, porque